Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Vincent Ancelini y este es otro episodio de Té y Palabra. Bueno, siempre me gusta comenzar aclarando varias cosas porque capaz es primera vez que te estás conectando con nosotros. No soy pastor, no estoy aquí representando a una iglesia en específico ni alguna denominación cristiana. Simplemente estoy aquí para, junto con muchas personas que ven esto en vivo o lo ven grabado, que son diferentes denominaciones cristianas. Algunas personas son católicas, tenemos otras que son evangélicas de diferentes fuentes. Tenemos gente pentecostales que están viendo esto, tenemos gente que son simplemente creyentes en Dios y que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, y vino entre los muertos y resucitó, y que a través de él tenemos salvación, pero que todavía no han conseguido un sitio donde ir, donde congregarse, donde aprender. Tenemos personas de todas partes, pero tenemos algo en común, y es que queremos conocer más de ese Señor tan, pero tan amoroso, que envió a su único hijo a morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y aprovecho esta línea para darle la invitación a él que sea el centro y protagonista de estos 45 minutos que vamos a compartir hoy aproximadamente. Así que, Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor del universo, creador de absolutamente todo que lo creaste tan armoniosamente, Padre, que hoy en día podemos inclusive utilizar la tecnología para conectarnos a través de continentes a diferentes horas, con diferentes personas, Padre, de diferentes nacionalidades, y que nos una tu palabra que nos una, Padre, porque todos estamos acá con hambre de conocerte más y de conocer más de esas promesas que están allí en tu libro para nosotros, para que podamos también vivir y a resistir los ataques del enemigo hacia nuestra vida, Padre. Te amamos y te bendecimos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que lleve la batuta del día de hoy, que no sea mi opinión, sino que sea tu palabra la que nos guíe. En nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Y el tema del día de hoy es un tema, me encanta, ¿verdad? Porque siempre me ha gustado leer mucho de todo lo que era Grecia, de todo lo que fue esa historia, ¿verdad? Inclusive todas las mitologías que hay, todo este tipo de cosas, pero hay una historia que sobresale, y es la historia de Troya y de la guerra con Grecia, y de ese regalo que le hace Grecia a Troya, que es el caballo, y que ellos lo reciben, lo meten en la muralla, y resulta que adentro estaba el acabose de básicamente lo que fue, lo que era Troya, porque ahí estaba el ataque que tenían escondido. Entonces, digamos que muchas veces recibimos nosotros nuestros caballos de Troya, cosas que se ven con buenas intenciones, cosas que se ven bonitas, que se ven agradables, cosas que quizás a nivel de raciocinio tienen sentido y tienen lógica. Y nosotros podemos verlas y escucharlas y decir, wow, sí, parece verdad, se ve como verdad, pero no encaja. Y dentro de eso, lo que hay es precisamente la destrucción de nosotros mismos, de nuestras creencias, de nuestro sentimiento, de muchas cosas. Y podríamos decir que el caballo de Troya puede tener muchísimos significados, según cómo quieras, digamos que usarlo de metáfora o filosofar, a través de qué podría representar en las diferentes áreas de la vida, pero buscamos a través de Google el concepto según el Oxford University, y nos sale que el caballo de Troya es una persona. Pero, increíble, ¿no? Porque podría decir la historia del caballo de Troya, o podría hablar de los caballos de Troya de los virus que hay hoy en día en Internet. Pero no,
Dice, persona que se introduce en un grupo o lugar con apariencia de colaborar con ese grupo o pertenecer a ese lugar, pero con intenciones hostiles. En el espionaje clásico, el individuo se sitúa como un caballo de Troya, como un quinta columnista, y desde allí tiene información. Es impresionante, pero ¿cuántos caballos de Troya tenemos nosotros en diferentes áreas de nuestra vida? A veces tenemos dentro de nuestro matrimonio caballos de Troya, dentro de nuestro trabajo tenemos caballos de Troya, dentro de nuestro ministerio, porque sí, de repente me podrás decir, pero Vincent, yo actualmente no asisto a ninguna iglesia y no soy parte de ningún ministerio ni nada por el estilo. Pero la respuesta es que todos tenemos un ministerio, porque todos, el llamado a esparcir las buenas nuevas de que Cristo vino y murió en la cruz por el pecado del mundo entero, ¿verdad? Y resucitó, volvió a la vida para que nosotros podamos morir en la cruz con nuestros pecados con Él y volver a la vida otra vez a través de Él. Esas buenas nuevas se nos pidió a todos y con diferentes habilidades, con diferentes dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tendremos diferentes ministerios para poder ser embajadores de ese mensaje, embajadores del reino de los cielos, para poder agarrar y compartir, algunos a través de actos de servicio, algunos a través de empleos, negocios, etcétera, poder llegarle a las personas y no solamente en habla y palabra, pero también en comportamiento y acción poder representar ese mensaje. Entonces, cuando hablamos de este caballo de Troya, dentro de los ministerios, dentro de las áreas de nuestra vida, de las diferentes áreas, muchas veces se ve como un amigo, muchas veces se ve como un libro que habla de cosas muy bonitas o como una filosofía que hace que conecten las cosas con mucha lógica, pero que cuando las absorbemos o cuando escuchamos o cuando implementamos, resulta que afecta, crea una reacción dentro de esas diferentes áreas que termina por destruirnos, termina por dañarnos. Podríamos decir que la parte de afuera, que es lo que se ve bonito, muchas veces son personas, consejos, películas, documentales, libros. Muchas veces son el mundo que se ve tan lógico, se ve tan elocuente. Mentiras, hoy en día el mundo se ve cada vez más loco y cada vez menos elocuente y menos lógico. Pero muchas personas te pueden decir cosas que en palabras suenan muy bonito y conectan. Te pueden agarrar y hablar de cosas que no tienen nada que ver con el amor, pero te la definen como amor. Inclusive la Biblia dice que a los malos les llamarán buenos y a los buenos les llamarán malos. Yo cuando estaba pequeño yo decía, eso es una locura. Como alguien que tenga, digamos que raciocinio, que tenga un poquito de inteligencia puede ver lo que es malo bueno y lo que es bueno malo. Bueno, resulta que a través de palabras y a través de poner ciertas cosas y transversar un poquito los conceptos, puede agarrar y hacer que algo malo se vea bueno. Y que cuando tú hables de lo bueno, te quieran agarrar y atacar y decir que tú eres enemigo de lo bueno y que lo que tú estás hablando no es bueno. Hoy en día pasa muchísimo eso. Entonces, internamente de eso que estamos hablando, que se ve muy, muy bonito, se ve muy lógico, son palabras de supuestamente consejos, etcétera, libros de crecimiento y todo esto, dentro hay unas intenciones hostiles, como nos decía el concepto, intenciones hostiles para confundirnos, intenciones hostiles para distraernos, intenciones hostiles para desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque ese propósito, la misma palabra nos dice que es bueno, es agradable y es perfecto.
Entonces, ¿qué nos puede apartar de ese propósito que Dios tiene para nosotros? Nosotros mismos, porque Él nos dio libre albedrío. Y el ataque más efectivo que nos puede dar el enemigo a nosotros es simplemente el distraernos. Y siempre lo he dicho, el distraernos inclusive hasta con cosas buenas. Este caballo de Troya a veces puede venir disfrazado de un empleo que paga muy bien, pero que te quita el tiempo que tienes para tus hijos, que te quita el tiempo que tienes como esposa, como esposo, o un negocio que de repente se ve que está creciendo muchísimo, pero te quita los domingos. Y era el día con que tú ibas con tu familia y asistías a congregarte a tu iglesia, o de repente puede venir también disfrazado de prosperidad, puede venir disfrazado de personas poderosas que te dejan entrar a sus círculos, pero que te exponen a tentaciones que no estás preparado para vivir. Tentaciones de juego, tentaciones de alcohol en exceso, drogas, mujeres, hombres, lo que sea. Y fíjense que dije alcohol en exceso. No tiene nada de malo tomarte una copa de vino ni nada por el estilo. Lo que tiene de malo es el exceso, cuando tú te pierdes en las cosas, cuando tú dejas que ese tipo de cosas te controlen a ti. Entonces, dentro de algo tan lógico, tan bonito, tan majestuoso. Imagínense cuando llega este caballo enorme a Troya y ellos lo ven y lo ven como un símbolo de, es que la arrogancia ahí mismo tomó control de ellos, porque cuando ven eso dicen, wow, esto es un símbolo de pleitesía, esto es un símbolo de, tienen miedo prácticamente. Y a través de la arrogancia, ¿verdad? Dejaron entrar al ejército que los destruyó. Estos caballos de Troya muchas veces son palabras, otras veces son acciones que entran directamente al corazón. Y podemos ver cómo estas emociones, ¿verdad? Que como les digo, pueden ser disparadas por diferentes tipos de situaciones, que muchas veces estas situaciones uno mismo internamente utiliza el raciocinio del mundo que te están acondicionando a través de películas, a través de todo lo que tú ves, cómo la gente actúa. Hoy en día tú ves en todas las series, en todas las películas, todos los psicólogos, etcétera, te dicen, mira, realmente si te está yendo mal con tu pareja y no te sientes al 100% pleno, déjala. O mira, es normal que tú con 14 años, 15 años, experimentes sexualmente y tengas varias parejas. Eso no tiene nada de malo. Si te sientes así, si te sientes, hoy en día inclusive ya es aceptado la poligamia. Está bien que tú tengas 4 o 5 esposas y no hay ningún problema. ¿Entiendes? Y pues esposa, esposo, puede ser el intercalado, lo que sea. Realmente es impresionante, pero cada vez todo esto es más confuso. Y fíjense que dentro de la Biblia podemos ver cómo estos caballos de Troya entraban dentro del corazón de estos personajes y creaban cosas terribles. En Génesis 4 podemos ver cómo Caín deja que entre la ira, se enoja mucho, ¿verdad? Cuando Dios prefiere la ofrenda de Abel y no acepta la de él, y deja que ese enojo lo convierta en un asesino. Porque ¿dónde empieza el enojo? El enojo empieza con la acción. Cuando ve que Dios acepta la ofrenda de Abel, ahí entra el celo. Y el celo empieza a crearte pensamientos de rabia, o sea, pensamientos de ¿por qué a mi hermano?
¿Será? O sea, claro, el consentido. Claro, segurito él agarró y sabía ya lo que le iba a gustar a Dios y empieza el cerebro a luchar para justificar una acción terrible. Muchas veces, inclusive, el mismo acto de tener una relación extramarital, etcétera, viene de que uno ve a la persona, se presenta la oportunidad y empieza tu mente a decir, pero cualquiera lo haría, una canita al aire, ¿por qué no? Pero si igualito tienes problemas en la casa y esta persona te ve mejor y todo este tipo de cosas. Estas batallas, y lo hemos hablado en otras ocasiones, el campo de batalla de la mente. Ahí es donde el bien y el mal están luchando constantemente. Pero estos caballos de Troya nos meten diferentes tipos de pensamientos o raciocinios o lógicas que vienen disfrazados de series, de cosas que estamos viendo, conversaciones, psicólogos, expertos, TikToks, Instagram, y que en ese momento, en lo que pasa algo, como el caso de Caín, todos los pensamientos, usando ese raciocinio acumulado a través de todo este acondicionamiento, viene y empieza la guerra. Y esa guerra mental llega al corazón y de ahí se convierte en una acción. En Éxodo 32, los israelitas se sienten, imagínate, Dios, es que esto es increíble, Dios los saca de Egipto. Ellos ven todo lo que Dios hace para poder hacer algo que era imposible. Algunos expertos dicen que eran aproximadamente 2 millones de esclavos. ¿Se imaginan? O sea, una nación poderosa. Dejando, sí, ahí van mis 2 millones de esclavos. Dale con todo, llévatelo. Todo lo que pasó, que lo podemos ver a través del libro de Éxodo, todo lo que ellos vivieron cuando el mar se abre por la mitad y ellos pueden pasar. O sea, vieron cosas que nosotros no hemos visto, como para saber no solamente de que Dios existe, sino de ser testigos del poder de Dios de una forma visualmente poderosa e inexplicable. Sin embargo, Moisés sube a la montaña y ellos empiezan a sentir ansiedad, ¿verdad? ¿De dónde viene la ansiedad? La ansiedad viene de sobrepensar. Oye, no tengo cómo pagar la renta. Faltan 7 días. En 7 días puedes hacer Uber, puedes montar un negocio, puedes buscarte un trabajo extra, puedes hablar con alguien y limpiar casa, puedes hacer tantas cosas, pero no, ¿cómo voy a pagar la renta? Yo no sé. ¿Qué le voy a decir a la señora? ¿Y si la señora me saca? ¿Y si me saca y si me traen a la policía? ¿Y si me tiran un eviction? ¿Y si ese eviction se me va para el crédito? ¿Y si me pasa tal cosa? ¿Y si me pasa lo otro? Eso empieza a generar la ansiedad. Es la batalla mental que la dejamos desarrollarse y termina en el corazón como una emoción, la ansiedad. Preocupado cuando Moisés tardaba mucho en regresar del monte Sinaí, ¿verdad? Donde él va a encontrarse con Dios y le dicen a Aarón, oye, mira, nosotros necesitamos algo y tal, no sé qué, y hacen un becerro de oro para adorarlo, porque la ansiedad no lo dejaba tener la paciencia para esperar que Moisés bajara con lo que Dios le había dicho, con el mensaje de Dios. En 2 Samuel 11, el rey David, y esta historia es increíble porque David es considerado, yo creo que uno de los personajes más prominentes de la Biblia. O sea, cuando nosotros hablamos de los salmos, muchísimas personas utilizan salmos, inclusive no creyentes, como fuentes de esperanza, de crecimiento personal, igual que proverbios. Pero David, esta figura que tenía el favor de Dios, ve a Betsabé bañándose.
¿verdad? Y viene el caballo de Troya, entra por los ojos. Se siente atraído por ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? En el mismo momento que tú empiezas a verla, a una persona que te gusta, la mente empieza a imaginarse cosas y empiezas a imaginarte situaciones y empiezas a imaginarte y a provocar conversaciones y hacer cosas. En este caso, eso crea atracción, ¿verdad? El pensamiento, la ve bañándose, entra por los ojos, empieza a pensar, se siente atraído y a pesar que estaba casada, inclusive con su amiga, la seduce, la embaraza y para tratar de cubrir el pecado, ¿verdad? Manda a matar prácticamente, lo manda a la guerra en la parte de enfrente al esposo de ella para que sea asesinado. Entonces, imagínense de dejar que un pequeño caballito llamado deseo, que entró por el pensamiento, se convirtiera en un deseo en el corazón, en una emoción, y luego se convirtiera en una acción, y la consecuencia de la acción terminara creando prácticamente que mandara a asesinar a su amigo. Que David obviamente se arrepiente, él confiesa su pecado a Dios, pero ya era tarde, ya era tarde. Dejó que ese pensamiento de deseo, perdón, de ese pensamiento de lujuria se convirtiera en deseo, se convirtiera en acción. También pueden verlo en Marcos 14, Pedro se siente muy asustado, miedo, ¿verdad? Ve lo que pasa a Jesús, entra por los ojos y ahí empieza la gente a hablar de todo lo que va a pasar, de todo que lo maten, que no sé qué, que hay que matarlos a todos. Se asusta, deja que eso se convierta en ansiedad y miedo y termina negando a Jesús 3 veces, como lo había ya predicho Jesús, ¿verdad? Inclusive Judas. Pónganse a pensar, si Jesús perdonó a Pedro y ya sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, todos los apóstoles, la mayoría, se escondieron, ¿verdad? Cuando pasó lo de la crucifixión, tenían miedo, terror. Y no solamente ya Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro, sino lo perdona. Jesús también sabía lo que iba a pasar con Judas Iscariote. Lo que pasa es que cuando Judas se arrepiente, que ojo, no solamente se arrepiente de palabras, sino que va y devuelve las 30 monedas. Y dice, es pecado, porque traicioné en mis manos está la sangre inocente. Resulta que en vez de ir a la cruz, en vez de ir a Cristo, fue al templo. Y a veces los religiosos son, digamos que lo que Dios nos pide a nosotros no es que seamos religiosos. Lo que Dios nos pide a nosotros es que seamos creyentes y que Cristo sea nuestra brújula, centro y Señor. La iglesia es una herramienta, es el cuerpo de Cristo, pero el Señor es Cristo. En el caso de Judas, las palabras que yo creo que fueron las verdaderas asesinas y no la horca, no el suicidio, no cuando se ahorcó, fue, ese es tu problema. Dicen algunas traducción, dice, allá tú. Otras dicen, ese es tu problema. En ese mismo momento le hubiesen podido decir, porque acuérdense que estos sacerdotes judíos, para ellos, estaban defendiendo lo que ellos pensaban que estaba bien, estaban defendiendo su fe. Esta persona dice que es el Mesías y ellos no lo podían ver porque tanto era la arrogancia y la religiosidad que no los permitía ver que era realmente el Mesías y que era el Hijo de Dios. Ellos pudieron haberle dicho a Judas, oye, no te preocupes que lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Es proteger el templo de Dios, estás protegiendo lo que Moisés nos dejó a nosotros, el legado de Dios que nos dio a través de Moisés. No,
lo atacaron con culpa y le dijeron, ese es tu problema, ve a ver qué haces. Él tiró las monedas y se fue y se ahorcó. Entonces, muchas veces esos caballos de Troya vienen a través de la culpa, vienen a través de palabras de manipulación, que a veces no lo dicen las personas por mal, ¿sabes? Pero que igual hacen el mismo efecto. Y el ciclo de esto, ¿verdad? Funciona como el ciclo de las emociones. Es un pensar que se convierte en un sentir. Hablamos de el miedo que sintió Pedro, hablamos de la envidia y la rabia que sintió Caín, hablamos de la tristeza que sintió Judas, hablamos de la ansiedad que sintieron los israelitas. Eso significa que ese pensamiento se convirtió en las emociones. En el pensar entró el caballo hermoso y majestuoso, pero dentro habían unas emociones destructivas. Ahora, ¿qué pasa? Estas emociones generan raíces que normalmente se pueden convertir en acciones. Y estas acciones tienen consecuencias. Y a veces decimos, no, porque estos ataques del enemigo, tal, no, el único ataque del enemigo que hizo fue manipular tu mente, mandarte a las personas que te dijeran cositas y dejar que tú, con tu propio raciocinio, con tu propio, digamos que free will, ¿verdad? Tu propia libertad que Dios te regaló, terminaras dejando que esos pensamientos se convirtieran en emociones y que esas emociones controlaran tu actuar, se convirtieran en tu Dios. Porque cuando no controlamos el miedo se convierte en tu Dios. Cuando no controlamos la ansiedad, hay personas que no viven porque la ansiedad literalmente no los deja vivir. O la depresión, o la rabia. Hoy en día han hecho estudios donde se han dado cuenta de que el rencor y la rabia no superada puede hacer que un cáncer mate a una persona, se desarrolle mucho más rápido que en una persona con el mismo tratamiento que no tiene este tipo de sentimientos tan arraigados. No dejaron que esas raíces llegaran tan profundas. ¿Y qué podemos hacer en este caso para poder agarrar y ayudarnos a que no se desarrolle y llegue al corazón? En 2 Corintios 10:5, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos que derribar todos esos argumentos, tenemos que derribar toda altivez, no es que yo sé, o sea, prácticamente yo sé más que Dios. Esto es lo que yo pienso. Yo conozco gente inclusive que me ha dicho, Vincent, Dios sabe cómo soy yo. Dios entiende cuál es mi carácter, porque Él me hizo con este carácter. Y ojo, sí, te hizo con el carácter, pero no para que el carácter te dominara a ti, sino para que tú desarrollaras dominio propio a través de la palabra de Dios y dejaras que Cristo fuera el Señor de ese carácter y superaras ese carácter, porque ese carácter no puede convertirse en tu Dios. Entonces dice, derriba argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? El ejemplo que hablamos del carácter, Dios no, en su conocimiento nos comparte que tenemos que tener dominio propio y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En el mismo momento que tenemos estas cosas en la mente batallándonos y diciéndonos, es que no sirvo, es que no esto, es que estoy sola, es que estoy encerrado, ya no puedo. Ese momento es el momento que tú tienes que decir, esto no es de Dios. Esto no es de Dios, tengo que someterlo a la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que en Cristo soy vencedor.
porque en tu mente está diciendo que tú eres un fracasado, o tu mente está diciendo que resulta que no puedo, no tengo plata, soy pobre, soy un bueno para nada, pero dice que Dios te escogió, hasta por nombre te conocía antes que estuvieras en el vientre de tu mamá, y que tanto amó al mundo, ¿verdad? Incluyéndote a ti, que mandó a su hijo a morir por ti, por todos los pecados que cometiste, que cometes y que cometerás. Increíble. Entonces, ¿cómo podemos también llevar esos pensamientos a la obediencia a Cristo? Tenemos que buscar la palabra, porque si no buscamos la palabra de Dios, ¿cómo podemos saber lo que Cristo quiere que nosotros hagamos para ser obedientes? Hay personas que se aprenden 2 o 3 versículos y por la mitad, pedacitos, y utilizan esos mini versículos para agarrar y crear una falsa doctrina teológica como filosofía de vida. Y no, nos estamos perdiendo lo sustancioso que es el mensaje y la verdadera promesa, doctrina y mensaje que Dios tiene para ti, que va a ayudarte a que en el momento que venga el ataque mental, en el momento que esos pensamientos y esos problemas se quieran convertir en ansiedad, o que se quieran convertir en miedo, o que se quieran convertir en culpa, tú puedas entender quién eres tú, no como ser humano normal, quién eres tú como nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué significa esa promesa que Jesús deja a través de ese nuevo pacto en tu vida cuando tú decides aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida? Es increíble. Cuando empiezas a entender eso, entiendes por qué el diablo quiere distraerte. No te quiere hacer cosas malas, al contrario, quiere distraerte, porque sabe que lo que Dios tiene para ti es poderosísimo, es espectacular. Y a veces te pone, como te digo, hasta trabajos espectaculares que pagan muy bien, pero que te roban la vida y que te roban el propósito. Entonces, de esta manera, al nosotros someter estos pensamientos, nosotros empezamos a proteger nuestro corazón. Y para proteger nuestro corazón, ¿verdad? Muchas veces tenemos que apartarnos de ciertas personas que nos hacen daño. Muchas veces tenemos que dejar de escuchar ciertas cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Tenemos que dejar de nosotros mismos hablarnos de manera negativa, porque todo ese tipo de cosas eventualmente pueden también ser pequeños caballos de Troya. La única diferencia es que no lo están mandando los griegos, no lo están mandando el enemigo, lo estás mandando tú mismo. Estás haciendo tu autogol. Entonces, en ese momento tenemos que todo pensamiento someterlo a la palabra, y todo emoción tenemos que tratar de cuidar nuestro corazón, hablarnos a nosotros mismos vida, buscar siempre la palabra de Dios para entender el amor de Dios en Cristo Jesús para nosotros, y no solamente parar en el pensamiento todos estos ataques, sino fortalecer nuestro corazón a través del Espíritu, a través de la palabra, para que si alguno de estos pensamientos y alguna de estas batallas mentales se quiere pasar al corazón, el corazón las rechace, porque el rey de ese corazón sea Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nuestro corazón, cuando no lo cuidamos y cuando dejamos que se corrompa, puede ser engañoso y puede decirte que cosas malas están justificadas y son buenas. O puede decirte que lo que te dicen otras personas de ti sí es verdad. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y de verdad,
en muchas ocasiones he conocido personas muy buenas que con el sentimiento incorrecto, ira, miedo, ansiedad, se convierten en personas irreconocibles, porque su corazón en ese momento está dictándole todos los sentimientos, todas las emociones incorrectas y justificándoselas. Entonces, es muy importante cuidarnos el corazón. Y le voy a dar 3 consejitos, ¿verdad? 3 principios para que podamos cuidarnos de esos caballos de Troya y se puedan ir todos a dormir, incluyéndome a mí. Para los que están viendo esto grabado, lo estoy grabando, ahora son las 1:44 de la mañana donde yo estoy, así que por eso que estoy diciendo eso, porque capaz lo estás viendo en la mañana o a cualquier otra hora. Lo primero, ten cuidado con quién andas. Cuida muchísimo tus amistades, cuida muchísimo con quién te rodeas. Tú te conviertes en el promedio de las personas con las que tú pasas tiempo. Créemelo, conozco personas muy buenas que por estar con criminales rodeados constantemente terminaron haciendo cosas no muy decorosas y metiéndose en problemas con la ley y pagando las consecuencias de acciones que una persona que tú conoces y tú dices, jamás haría algo como esto, pero termina convirtiéndose esa realidad y esa filosofía de vida y esa forma de hablar y de actuar de las personas que te rodean, termina eventualmente convirtiéndose en la tuya. Y fíjate, Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Muchas entrevistas que le hacen a personas famosas, ¿verdad? Personas a nivel financiero exitosas. Y uno de los secretos que ellos comparten son las personas con las cuales se rodean. Dicen, siempre me rodeo con personas que me inspiren a hacer más, que me motiven a trabajar más fuerte, más dedicado, a ser mejor, que podamos compartir y edificarnos el uno al otro. Cuando andamos con personas que a lo mejor son muy simpáticas, les tenemos cariño, pero que no creen en lo mismo que nosotros, pero que cuando tengas un problema con tu esposa te dice, divórciate, o sabes que véngase para acá, mi amigo, vamos a nos tirarnos una rumbita, que tengo unas amiguitas buenísimas, o una de esas amigas que te dice, no tienes por qué calarte ese esposo, ¿sabes qué? Búscate un abogado y métele una demanda de divorcio y llévate a los niños. Esas personas que te dan malos consejos con supuestas buenas intenciones, yo creo que son los caballos de Troya más peligrosos que existen, porque te tienen cariño, pero que lamentablemente son necias. Lamentablemente la sabiduría y el conocimiento de Dios no están en ellos. Por eso no te pueden compartir nada bueno. Número 2, la lengua. Dice Proverbios 18:21, la lengua tiene poder para vida o para muerte. Cuídate de lo que hablas y cuídate de lo que escuchas. Cuando escuchas cosas negativas de muerte, son caballos de Troya que terminan batallando en tu mente y muchas veces hiriendo tu corazón mortalmente. Pero también cuida de las que salen de tu boca, porque tú puedes representar ese ataque para otra persona. Tú puedes representar aliento para alguien o destrucción para esa persona. Así que cuidemos muchísimo lo que escuchamos y a quién escuchamos y lo que hablamos y cómo hablamos a las personas. Y número 3, no se preocupen por nada. Más bien dice que en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esto lo que dice es que en el mismo momento que vengan ataques de ansiedad, en ese mismo momento que dejaste que la mente tomara control y llevara esa batalla a tu corazón, en ese momento vayas de rodillas y le pidas a Dios que tome control de todo. Vayas a orar y ores y ores y ores y confíes
en el Señor Todopoderoso, que créeme que no hay oración que se devuelva vacía. No hay oración que el Señor no escuche. Entonces, quería dejarle esas tres cosas para terminar. Y como conclusión, quería dejarles que somos seres imperfectos. No significa el que estés bajo ataque de tus propios pensamientos porque hayas tenido una vida y un pasado muy fuerte y todavía batalles con esto. Esto no te hace menos cristiano o más cristiano. El que conozco personas que dicen, wow, te estás dejando, te estás deprimiendo. ¿Y dónde está Dios? Entonces Cristo no está en tu corazón. Entonces tú realmente no has aceptado a Cristo. No. Y la misma palabra nos habla que Jesús se angustió. En la misma palabra nos habla que David se escondía en las cuevas. Muchos de los salmos fueron escritos a través de prácticamente una forma de pedirle a Dios a través de alabanza y de cánticos ayuda para que le quitara la angustia y el miedo de su corazón. Si tú eres, o sea, cuando entraba ese miedo decía, tú eres mi Dios, tú eres mi protector, no voy a temerle nada, absolutamente nada. Y Dios le hablaba en su corazón en esos momentos que él alababa. Entonces, no estamos exentos absolutamente nada. Lo que estamos compartiendo ahora mismo precisamente es para que sepas que nosotros también lo vivimos. Cada una de las personas que está viendo este video, incluyéndome a mí, muchos de esos pastores que ustedes ven en la televisión, muchas de esas personas, esos curas que ustedes ven en la iglesia, cardenales, etcétera, obispos, también pasan por eso. También son seres humanos. No hay nadie exento. Ninguno, ninguno. Simplemente la única diferencia aquí va a ser qué vamos a hacer cuando venga el ataque. Vamos a presentarle a Dios cómo nos sentimos y desahogarnos con Él. Vamos a no dejar que palabras de muerte lleguen a nuestros oídos, ni tampoco nosotros decirlas. Vamos a buscar personas que crean también en lo mismo que nosotros, que hablen palabras de vida para nosotros poder buscar esa iglesia, esas personas que cuando hables con ella y le digas cómo te sientan, te diga, ven para acá, no te preocupes, siéntate, te escucho, vamos a orar juntos, porque nuestro Padre tiene el control de absolutamente todo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la palabra. Y vamos a tener un plan bíblico espectacular para acompañar tape palabra del día de hoy. Así que si estás recibiendo esto por video y estás viendo la grabación, habla con la persona que te lo dio y dile que quieres estar dentro de estos planes bíblicos. Tenemos un grupo en Facebook, tenemos un grupo por WhatsApp donde compartimos esto. Es una forma espectacular de dedicarle 10 minutos diarios a la lectura de la palabra de Dios, normalmente alrededor de un tema, y podemos cada vez conocer más de este Padre amoroso que tenemos, que de verdad está loco porque lo conozcas y por conocerte, no porque ya te conoce perfectamente. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por la oportunidad de poder compartir con mis hermanos, mis amigos, con las personas que inclusive aún no las conozco, pero que sé que tu palabra les está llegando al corazón ahorita mismo. Te pido, Padre, que bendigas a cada una de las personas que está viendo este video el día de hoy. Padre, que elimines, Padre, que canceles, que destruyas cualquier ataque mental que pueda estar teniendo, que lo torture o que la torture y que se pueda convertir en un sentimiento negativo, Padre, y en acciones que después traigan resultados desastrosos. Te pedimos que en nombre de Cristo Jesús, cuide sus corazones, cuide sus mentes, cuide sus espíritus, Padre,
y que cada uno de ellos pueda conocerte más a través de tu palabra para que tu espíritu sea más grande en ellos que sus propios sentimientos y que sus propios pensamientos. Te amamos y te bendecimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno,